Entrándolo a esta tarde a la palabra misma, los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Génesis 1, versículos 6, 7, 8. Perdón, me he equivocado. 6, 7 y 8. Génesis 1, versículos 6, 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que nos da para poder leer su palabra y aprender de ella. Le pido, Señor amado, para que cada palabra que se diga, cada pensamiento que tengamos, Señor, sea guiado por el Espíritu Santo y honroso ante usted, Señor amado. Le pido, Señor amado, que cuide mis gestos, mis pensamientos, Señor. Limpie mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que será entregada a su pueblo esta tarde. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, la, la palabra, estamos ahora entrando en el día llamado día segundo. Recordemos que el día primero Dios hizo la luz y fue hecha la luz y separó la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y recordemos que el Señor ha creado de la nada, de nada, es un Dios creador, de la nada ha hecho la creación. En palabras poéticas podríamos decir, hay un vacío lleno de soledad, pero también lleno de Dios. No hay nada material y Dios crea, es el Dios creador. Es el verbo borá que utilizan en la traducción en el hebreo. Y hemos estado pensando y meditando durante este tiempo cómo Dios, como Cristo, es expresado a través de las Escrituras. Y recordemos que Dios hace referencia a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Padre, a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de esta manera, cuando ahora el relato bíblico nos dice que dijo Dios, no debemos de pensar solamente que fue el Padre el que participó en la creación, sino conforme lo que hemos estado hablando días atrás, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim es la palabra hebrea. Y dice la palabra, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ya antes nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos indica que nosotros tenemos la concepción de que las aguas están separadas, y es porque Dios así lo ha establecido en su creación. Y ahora vemos como ahora el mandato bíblico, el mandato de Dios, de Elohim, es haya expansión. Este verbo haya es que es una orden, es un mandato, es imperativo. No es una posibilidad, no es una alternativa, no es una condición, sino que haya claramente expansión en medio de las aguas. Y la palabra expansión nosotros no logramos conocer en toda su profundidad el significado de ello, pero en el hebreo se utiliza una palabra, un verbo que significa raquia. Raquia es una palabra hebrea que significa martillar, golpear. Es como si estuviera Dios martillando y creando con su mano poderosa, con su autoridad, el firmamento.
Cuando la Biblia, la versión del año 60 que nosotros utilizamos, mayormente, nos habla de la expansión, se refiere al firmamento. Hay una Biblia, una versión que nosotros no utilizamos, pero la iglesia romana sí la utiliza, que es la versión Vulgata, que habla de, la traduce como firmamento. Haya el firmamento en medio de las aguas. Y hoy día, estaba mirando hoy día, el hermano Jorquera ahí nos muestra en su pantalla fotos del firmamento y bueno, está un poco obviamente posteada, pero días atrás yo vi un reportaje que eran millones de millones las estrellas de la Vía Láctea. Se ve como un manchón blanco. Y cuando vamos a San José Maipo en estos días no se puede porque está muy nublado, pero los días de verano uno saliendo de San José Maipo en la noche, y hermano, los que han vivido en San José Maipo en la noche se ve como una mancha blanca. Es una verdadera mancha, son puras estrellas las que están ahí mostrando el poder de Dios. Ese es el firmamento, parte del firmamento. Es lo que nosotros conocemos como Vía Láctea. Vía Láctea significa camino de leche, así lo describían los griegos a la Vía Láctea, el camino de leche. Es como leche, porque se ve tan continuo que no alcanza no tiene espacio. Y ahora los telescopios Hubble, los voy a buscar y se los voy a mandar, muestra como que es 6 millones de estrellas en un puro cuadro. Es increíble el poder de Dios y la autoridad de Dios creando el universo, este firmamento. Y de ahí, ¿cuál es la idea? Que es una bóveda, como un techo extendido y que separa y que Dios es el que ha ordenado que se sostenga. Y Dios lo nombra expresamente con un nombre, le da un nombre, dice, lo llamará cielos. Dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión, al firmamento, cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí también nuevamente hemos hablado del mandato de Dios a través de este imperativo, haya. Y también hay una ejecución dada también por Dios. En el versículo 7 dice, e hizo Dios. Dios es el que hizo el firmamento. Dios es el que hizo la expansión. Dios es el que separó las aguas de lo que está debajo de la expansión y lo que está sobre la expansión de las aguas. Y fue así, dice la palabra. Fue así. No cabe ninguna duda que fue hecho. Y hay conformidad por parte de Dios en lo que Él hizo. Hay conformidad de parte de Dios cuando Él ha dicho y fue así. Está satisfecho Dios con su creación. Y también nos va mostrando que Dios nomina las cosas, le va dando un orden, con autoridad que solamente Él tiene, va identificando las cosas. En el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión. Llamar significa colocar un nombre. Dios colocó un nombre. Esa misma autoridad veremos, Dios mediante algunos días más, en un tiempo más, veremos cómo Dios autoriza al hombre a que coloque nombre a los animales, a las plantas, en el jardín de Edén. Dios es la autoridad de colocar nombre es un ejercicio de autoridad plena de Dios sobre toda la creación. Dios mismo nos muestra, porque Dios así lo permitió, eh, en el capítulo 2:19 de Génesis, que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es el que está autorizando, porque Dios fue el que autorizó. Y todo esto dentro de un día. Son días cronológicos de 24 horas. No son días, no son etapas, no son periodos geológicos, no, son días. Y la teología reformada nos habla que la creación fue una creación madura, hecha perfecta y en forma inmediata. Teniendo estos conceptos en los cuales el Dios en el libro de Génesis nos está hablando, nosotros también en nuestra forma de entender las cosas debemos de pensar
Cómo el Señor también en la palabra nos va hablando de su poder y su autoridad. Veamos el libro de Job, el capítulo 38. Job 38. Miren lo que nos recordemos porque lo vimos algunos días atrás. Job 38 dice, eh, el versículo 8: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura tuya y por faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, mi orden, mi mandato, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Nosotros podemos distinguir el mar, podemos distinguir las orillas. A veces la naturaleza, como ahora nos ha estado ocurriendo, es como que se enloquece, se produce salidas, pero sabemos que el mar debe volver a sus lugares. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando los ríos son canalizados, decimos: el río va a volver sobre sus pasos. No sé si han escuchado esa frase. Las personas decimos: el río va a volver, algún día vuelve, y ocurre. Entonces, de esta manera, Dios nos va hablando en sus días, en su creación, de su poder y su autoridad. Veamos también a modo de ejemplar, sin agotar, por supuesto, eh, lo que nos dice el Salmo 19. Salmo 19, en el versículo 1, y miren lo que la palabra nos dice en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y nuevamente el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es Dios el firmamento, la creación, dando testimonio de la obra de Dios, de la gloria de Dios. De esta manera, David, en el Salmo 19, muestra la revelación de Dios, esta revelación plena de Dios a través de su creación. Y toda la creación da gloria, honra al nombre de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No podemos comprender ni entender un firmamento sin la autoridad hecha y dada por Dios. De esta manera también podemos ver como ya un poco más avanzado, hay muchos ejemplos más en la palabra en el libro de Salmos, pero para avanzar, veamos en Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. De nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo en Juan, Evangelio de Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero nos habla el versículo Juan 1:12: todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En lo personal, pienso que la bendición de la creación es una muestra de amor para nosotros, evidentemente, para los cristianos, para su iglesia. Y el Señor nos bendice. Y el mundo es bendecido también por el amor de Dios, de Cristo hacia nosotros. El mundo es beneficiado, pese a la maldad que hay. El Señor, por su amor y por su misericordia, mantiene este mundo. Y en este sentido, y en este entendimiento,
Recordemos, por ejemplo, lo que tiempo atrás tuvimos la oportunidad de leer y de reflexionar en Marcos capítulo 4. Miren lo que nos dice la palabra, versículo 39 al 41. Marcos capítulo 4, versículos 39 al 41. Dice así, eh, el contexto es Jesús calma la tormenta pasando al otro lado en una barca. Se levantó, dice el versículo 4:37, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegar significa que se estaba hundiendo por el peso del agua. Y me acordé, hermanita, cuando decía ella que su techo, a Dios gracias, este año no se había, el piso no se había mojado. Gloria a Dios, hermana Laurita, damos gracias al Señor por ello. Es muy agobiante el que el agua esté corriendo e inundándonos. Así que a Dios gracias, hermanita. También nos sirve de un ejemplo de ver cómo también el agua es fuerte y es poderosa y nos produce mucha angustia cuando se va anegando, cuando va entrando en los lugares que nosotros consideramos seguros. Dice el versículo 4:38 que él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa. La popa es la parte trasera del barco, durmiendo sobre un cabezal, sobre un madero transversal que sostiene la estructura del barco. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza, gran descanso. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento? Pastor, no se le escucha. Ha dicho que la, que la que Él creó los cielos, que Él separó las aguas, que Él fue el que ordenó la expansión en medio de las Cristo. Ese es nuestro Dios, que Él ya antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Él ya estaba ordenando. Entonces, el mar escucha la voz del Creador. Estos hombres no lograban entender en toda su dimensión aquello que cuando el Señor llama, reprende al mar, pero ellos saben y ven que el Señor sí lo hace. Pero, ¿qué es lo que quieren decir esto? Ellos lo vieron como algo que ignoraban, no lograban tener ese entendimiento pleno del Dios creador, de nuestro Señor Jesucristo, como Juan nos dice, que por Él fueron creadas las cosas y las cosas le obedecen a Él. Ahora, en este pasaje, en Marcos 4, cuando leemos que Él dijo al mar, calla, enmudece, le está diciendo, ya no hables más, cállate, es imperativo. Pero ahora, este entendimiento de estos hombres, esta pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Encontramos también en la Biblia una respuesta a lo que ocurrió, la respuesta espiritual de Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 5 al 7. Miren lo que nos dice Pedro capítulo 3, versículo 5 al 7. 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 al 7. Miren, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Está hablando de aquellos que desconocen al Señor, desconocen los mandamientos, los burladores, que andan en sus propias concupiscencias, nos dirá unas líneas anteriores. Eh, que los tiempos antiguos, dice Pedro, en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, que proviene del agua y por el agua subsiste, está diciendo Pedro.
Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto está hablando sobre el diluvio de Noé, en Génesis capítulo 7, versículo 11, que comenzó a llover y se abrieron, lo que dice la palabra, dice, se abrieron las compuertas de los cielos y cayeron, y se abrieron las cataratas de los cielos. Hoy en día los científicos hablan de los ríos. Imagínense los ríos atmosféricos. Estamos hablando de un libro que fue escrito 1500 años antes de Cristo. La Biblia ya nos hablaba de ríos, de cataratas, de donde cayeron las aguas. Y ahora viene y nos dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua por el pecado de los hombres. Y el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, hoy día, están reservados por la misma palabra, con la misma autoridad con que Dios creó, con la misma autoridad con que Dios desencadenó el diluvio, con la misma autoridad ahora dice que que existen ahora, están reservados por la misma palabra. La palabra de Dios se mantiene permanente, inalterable, y ahora nos está diciendo que están guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Aquí Pedro nos está diciendo, Dios creó los cielos, creó la tierra. Está hablando de lo que nosotros esta tarde hemos estado reflexionando. Y ahora nos dice que también fueron destruidos la tierra. En ese entonces pereció anegado por agua. Se inundaron de tal manera que murió la humanidad, se salvó Noé y su familia, y especímenes de cada especie de animal en el arca. Pero ahora nos dice que lo que existe hoy también está reservado por la misma palabra. Es decir, la palabra de Dios es permanente hoy día. Es la misma palabra que habló a los antiguos, nos habla a nosotros. Y nos dice que el final de los tiempos, están guardados para el fuego en el día del juicio. Pedro está en una visión escatológica, mirando hacia atrás desde el comienzo de la eternidad hasta la eternidad. Y ahora nos está diciendo que serán guardados para el fuego en el día del juicio. Y habrá consecuencia en ello. Y ya la perdición de los hombres será en ese fuego de los hombres impíos. La creación, hermanos amados, es el llamado de la autoridad de Dios a crear las cosas. Pero las cosas no dependen ni siquiera aún para nosotros, sino que es para la gloria de Dios, desde el principio de la creación. Pero también Dios, en su autoridad, ha castigado el pecado y lo va a castigar. Y el fin del tiempo, el fin de los tiempos, para aquellos que están en perdición, para aquellos hombres impíos, para aquellos burladores que se burlan del Señor, vendrá un tiempo de gran destrucción. El mundo será destruido por el fuego. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los hijos del Señor? El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vendrá como ladrón en la noche, nos recordará las palabras del Señor Jesús en Mateo, pero ahora nos dice que tenemos que estar preparados. Y nos dice el versículo 13 que nosotros debemos de estar preparados y nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿A qué es lo que se está refiriendo Pedro? Hermano, ¿a quién se estará refiriendo? Veamos Apocalipsis 21. Nos está diciendo que en la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo, encontraremos también este mar, un mar un mar de cristal, donde la paz, el amor y la gloria de Dios resplandece por siempre. Por eso, mis amados hermanos, ese Dios todopoderoso, donde habita nuestro Señor, es el lugar
que será nuestra morada. Esa morada donde no entrará en ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos amados, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, y entendiendo toda la trayectoria de la expresión Cristo permanentemente, Cristo cuidando de su creación, Cristo cuidando y ordenando la creación, Cristo obrando en favor de su pueblo y de sus hijos. Invitamos a aquellos que tienen debilidad en su corazón en este momento, que reflexionemos las maravillas del Señor al tiempo de la creación, las maravillas del Señor en este tiempo. Es la misma palabra, dice Pedro, es la misma palabra que habló en la creación, es la que ahora está hablando a nosotros. No es una palabra distinta, no es una palabra a conveniencia, sino que es una palabra que nos está guardando, es una palabra que nos está preservando, y es una palabra que nos está llamando a ser diligentes y cuidadosos. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia del Señor. Por eso, hermanos amados, termino con las expresiones de 2 Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la llegada de Cristo, nuestro Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Delante nuestro hermano Alberto nos decía, la fe viene por el oír. Tal como Dios habló a la creación, tal como Dios habló al mar, a las aguas, ahora el Señor también habla a tu vida, amado hermano y amada hermana. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite leer su palabra y aprender de ella. Le pedimos, Señor amado, para que usted nos cuide, nos proteja en todo momento, para que podamos comprender, Señor, estas cosas a veces difíciles para nosotros, pero que en su palabra, usted, Señor, nos está mostrando el amor de nuestro Señor Jesucristo, nos está mostrando el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, Señor amado, damos gracias porque la palabra, este medio de gracia, nos hace crecer en ella. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se los bendiga, amados hermanos y hermanas.